Bienvenidos a nuestro recorrido cinematográfico por la evolución del género del terror. Comenzaremos en los albores del cine mudo, donde los pioneros del séptimo arte experimentaban con efectos especiales y narrativas oscuras. Desde allí, viajaremos a través de las décadas, descubriendo cómo los eventos históricos, los avances tecnológicos y los cambios sociales han influido en las formas en que el miedo se ha representado en la pantalla grande. Hablaremos sobre los directores, las historias y las innovaciones clave que han dado forma al género, desde el expresionismo alemán y los monstruos clásicos de Hollywood, hasta los thrillers psicológicos y el terror moderno. Veremos cómo el cine de terror ha reflejado y moldeado los miedos y las ansiedades de cada época. Nuestro primer punto de partida, la década de 1910, fue un periodo de profundos cambios y transformaciones en el mundo, que afectaron significativamente a la sociedad y, por ende, al cine. Este periodo estuvo marcado por una serie de eventos históricos cruciales y avances tecnológicos que moldearon la forma en que se producían y percibían las películas. Uno de los eventos más influyentes de la década fue la Primera Guerra Mundial. Este conflicto global involucró a muchas de las principales potencias del mundo y tuvo un profundo impacto en la vida cotidiana, la política y la económica. En el cine podemos ver al menos tres aspectos que se vieron influenciados y explotados por la guerra, tales como la propaganda, pues muchos gobiernos utilizaron el cine como herramienta de propaganda para influir en la opinión pública y mantener el apoyo al esfuerzo bélico. Las películas patrióticas fueron comunes durante estos años. También están las temáticas oscuras. La brutalidad y el horror de la guerra influyeron en los cineastas para explorar temas más oscuros y sombríos, que se reflejaron en el género del terror y en dramas más serios. Y por último, los avances tecnológicos. La necesidad de registrar y documentar la guerra impulsó avances en la tecnología cinematográfica, incluyendo mejoras en la cámara y técnicas de filmación. Otro de los puntos importantes a tratar es el expresionismo alemán, el cual surgió como un movimiento artístico que tuvo un gran impacto en el cine. Este estilo se caracterizaba por el uso de sets estilizados, iluminación dramática y narrativas psicológicas complejas, y surgió en parte como respuesta a los traumas y el caos de la posguerra en Alemania. Cabe destacar que todas las películas de la época eran mudas, lo que llevó a una mayor experimentación con imágenes visuales poderosas y música en vivo para transmitir emociones y narrativas. Esto propició a que la industria del cine comenzara a consolidarse con la formación de grandes estudios en Hollywood, que sentaron las bases para el futuro del cine comercial. Entre las películas que representan el género del terror durante esta década tenemos a Frankenstein de 1910, dirigida por Sir Dowling y producida por Edison Studios, una organización de producción cinematográfica estadounidense propiedad de empresas controladas por el inventor y empresario Thomas Edison. Quizá por su duración de 16 minutos muchos no la considerarían una película, pero esto era muy común, pues la media de duración era de 15 a 20 minutos por cortometraje. Esta es una de las primeras adaptaciones cinematográficas de la famosa novela Frankenstein, o El moderno Prometeo, de Mary Shelley, publicada en 1818. Esta versión se aleja un poco de la novela original, sobre todo en la parte final de la historia, y representa una interpretación única de la creación del monstruo y sus consecuencias. Uno de los aspectos más destacados de esta versión es el uso innovador de efectos especiales para la época. La creación del monstruo se representa mediante una técnica en la que la figura del monstruo parece formarse y desarrollarse en un caldero, utilizando la filmación inversa. También el actor Charles Ogle interpreta al monstruo con un maquillaje y vestuario que lo hacen ver terrorífico y diferente a las posteriores representaciones del monstruo de Frankenstein, que se popularizarían con la versión de Boris Karloff en 1931. Aunque la película es breve, mantiene la temática central de la novela sobre los peligros de la ambición desmedida y la intervención humana en los procesos naturales de la vida y la muerte. Frankenstein no fue una película ampliamente conocida en su tiempo, pero ha ganado un estatus significativo como una de las primeras películas de terror y una importante adaptación de la obra de Mary Shelley. La película estuvo perdida durante muchos años hasta que una copia fue redescubierta en la década de 1970. Y si creías que la anterior tenía una corta duración, La momia de 1911 cuenta con apenas 10 minutos. Su director no está claramente documentado, pero sí sabemos que fue producida por Independent Moving Pictures. La momia es una de las primeras películas que exploran el tema de las momias en el cine, aunque no se ha conservado en su totalidad.
Esta película temprana sentó las bases para el subgénero de la momia, que se desarrollaría más ampliamente en el cine de terror en décadas posteriores. La trama sigue la historia de un arqueólogo que descubre una momia en una antigua tumba egipcia. Fascinado por su hallazgo, decide llevar a la momia a su hogar para estudiarla. Sin embargo, a medida que se desarrolla la historia, la momia cobra vida, aparentemente resucitada por la magia antigua. La película aborda las consecuencias de profanar tumbas y los misterios del antiguo Egipto. Dado el periodo de producción, los efectos especiales eran rudimentarios. La resurrección de la momia se logró a través de cortes y técnicas de cámara simples pero efectivas para la época. Y, al igual que la anterior, no es tan conocida como otras películas de la época, y gran parte de su recepción contemporánea no está bien documentada debido a la falta de registros detallados. Sin embargo, es reconocida por los historiadores del cine como un temprano ejemplo del subgénero de momias en el cine de terror. En 1912 tuvimos al Dr. Jekyll y Mr. Hyde, dirigida por Lucius Henderson y producida por Thrandhauser Company, con una duración de aproximadamente 12 minutos. Esta es una de las primeras adaptaciones cinematográficas de la famosa novela de Robert Louis Stevenson, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, publicada en 1886. La película sigue la narrativa central de la novela, que explora la dualidad de la naturaleza humana a través del personaje del Dr. Jekyll y su alter ego Mr. Hyde. A medida que el Dr. Jekyll lucha por mantener su doble vida en secreto, se encuentra cada vez más atrapado por la personalidad de Mr. Hyde, lo que conduce a su trágico desenlace. James Crusoe interpreta ambos papeles, mostrando la capacidad del actor para cambiar entre las dos personalidades de manera convincente. Los efectos especiales para la transformación entre Jekyll y Hyde eran bastante avanzados para la época. Se utilizaron cortes de cámara y maquillaje para crear la ilusión de la metamorfosis. Ya para 1913, podemos contar con películas de mayor duración. Una de ellas fue El estudiante de Praga. Es una película alemana de terror y fantasía, considerada una de las primeras películas de terror psicológicas del cine. La trama se inspira en la leyenda de Faust y en William Wilson, un cuento de Edgar Allan Poe. La película es notable por su exploración de la dualidad y la identidad, tema que influirían significativamente en el expresionismo alemán. La historia sigue a Balduin, un estudiante de Praga conocido por su habilidad en la esgrima y por su pobreza. Un día conoce a un misterioso y siniestro personaje llamado Scapinelli, quien le ofrece una gran cantidad de dinero a cambio de permitirle tomar cualquier cosa de su habitación. Desesperado por mejorar su situación, Balduin acepta. Scapinelli elige llevarse el reflejo de Balduin en un espejo, y así comienza la espeluznante historia de Balduin siendo acosado por su propio doble, que se convierte en una manifestación de sus deseos oscuros y actos inmorales. A medida que su vida se desmorona, la presencia de su doppelganger lo lleva a un enfrentamiento final. De esta película podemos destacar la técnica utilizada para crear el doppelganger de Balduin. Se utilizaron técnicas de doble exposición y superposición para lograr la ilusión de dos Balduin en la misma escena. La película explora temas profundos como la dualidad de la naturaleza humana, el ego y las consecuencias del pacto fáustico. Estas temáticas serían recurrentes en el cine expresionista alemán. Por todo esto, fue bien recibida en su tiempo y es considerada una película pionera del cine de terror. Su éxito y originalidad influyeron en muchas películas posteriores, particularmente dentro del movimiento del expresionismo alemán. La película es aclamada por su innovadora narrativa y sus técnicas visuales. En 1914 tenemos a La conciencia vengadora, una película muda dirigida por Griffith que combina elementos del drama, el terror y el thriller psicológico. La película se inspira libremente en las obras de Edgar Allan Poe, particularmente en sus cuentos El corazón delator y Annabel Lee. La historia sigue a un joven que vive bajo la estricta tutela de su cruel tío. El joven se enamora de una hermosa mujer, pero su tío desaprueba la relación y lo mantiene atrapado bajo su control. Desesperado por liberarse y estar con su amada, el joven planea y comete el asesinato de su tío. Sin embargo, después del crimen, comienza a ser consumido por la culpa y las alucinaciones, creyendo que su tío lo persigue desde la tumba. La película explora su espiral descendente hacia la locura mientras se enfrenta a su conciencia vengadora, enfatizando así en temas de culpa, remordimiento y justicia divina, reflejados en su subtítulo bíblico, No matarás. Aquí podemos ver cómo utiliza varias técnicas innovadoras por la época, incluyendo el uso de flashbacks,
superposiciones y efectos visuales para representar las alucinaciones y el tormento psicológico del protagonista. La Conciencia Vengadora fue bien recibida en su tiempo y es considerada una de las primeras películas en explorar el horror psicológico y la complejidad de la culpa humana. Volviendo a Alemania, en 1915 tenemos la película El Golem. Esta película es dirigida por Paul Wegener y Henry Galim. Es una de las primeras adaptaciones cinematográficas de la leyenda judía del Golem de Praga, aunque esta versión está mayormente perdida. Como ya se ha dicho, esta película se basa en una antigua leyenda judía sobre un ser antropomorfo creado a partir de arcilla por el rabino Judá Loew, un sabio judío de Praga, para proteger a la comunidad judía de sus persecutores. En la película, el golem es creado por el rabino mediante ritos místicos y la colocación de un pergamino con palabras mágicas en su pecho. Una vez animado, se convierte en una fuerza poderosa y protectora, pero también potencialmente destructiva. A medida que avanza la historia, el golem se revela y comienza a causar estragos, lo que lleva a una serie de eventos trágicos y al eventual descontrol de la criatura. Aquí podemos ver cómo se exploran los temas del misticismo, magia y la relación entre creador y creación, temas recurrentes en la narrativa del terror. Como dato curioso, Paul Wegener no solo codirigió la película, sino que también interpretó al golem, aportando una presencia física imponente y con una actuación memorable que definiría su carrera. Saltando hasta el año de 1918, podemos encontrar a la película La hija del verdugo, conocida como La Hane Roja. Es una película muda alemana, basada en la novela Alraune, de Hans Heinz, que se publicó en 1911. La historia explora temas de genética, destino y el uso de la ciencia para manipular la naturaleza humana. Dirigida por Eugene Illes, Joseph Klein y quien más tarde sería conocido en Hollywood como Michael Curtiz, conocido por clásicos como Casablanca. La trama se centra en un experimento científico macabro llevado a cabo por el profesor Jacob, inspirado por la leyenda de la mandrágora, una planta que, según la mitología, crece bajo los patíbulos y puede ser usada para crear vida humana. El profesor realiza un experimento de inseminación artificial utilizando la esencia de un criminal ahorcado y una prostituta. El resultado de este experimento es una niña. Ella, criada sin amor y como un experimento, crece para convertirse en una joven hermosa pero carente de moralidad, capaz de influir y manipular a quienes la rodean para su beneficio. La película sigue sus actos de seducción y destrucción, destacando la lucha entre su naturaleza predestinada y su libre albedrío. Eventualmente, ella descubre la verdad sobre su origen y se enfrenta a su creador, lo que la lleva a un desenlace trágico. Esta película es una de las primeras en explorar los peligros de la ciencia descontrolada y la ética de los experimentos humanos. Y para finalizar, en 1919 tenemos a Historias Inquietantes, dirigida, producida y guionizada por Richard Oswald. Esta película es una antología de terror alemana, que consta de 5 historias cortas, basadas en relatos de autores como Edgar Allan Poe, Robert Louis Stevenson y otros. Cada historia es introducida y conectada por un segmento marco que une las narrativas en un todo cohesivo. La película comienza con una secuencia de encuadre donde 3 figuras, la muerte, el diablo y la prostituta, cobran vida en una librería de medianoche y sacan libros de la estantería para leer. Las historias que leen constituyen los segmentos de esta película. La primera de ellas es La mano, basada en La mano disecada de Maupassant. Cuenta la historia de un hombre que compró una mano disecada y la usa como un talismán, solo para ser acosado por ella. El segundo segmento es La casa ensangrentada, basada en La jarra de sangre, de Wilhelm Hauff. Narra cómo una joven pareja es atormentada por visiones de una casa encantada y un misterioso asesinato. El tercero es El Suicidio Club, adaptación de El Club de los Suicidas, de Robert Louis Stevenson. Sigue las aventuras de un príncipe que se infiltra en un club donde los miembros juegan con sus vidas. El cuarto es El Espectro, inspirada en El manto, de Nikolai Gogol. Cuenta la historia de un hombre que roba un manto embrujado y sufre las consecuencias sobrenaturales de sus acciones. Y por último tenemos El Esqueleto, basada en El corazón del actor de Edgar Allan Poe. Narra cómo un hombre comete un asesinato y es acosado por el sonido del corazón latiendo de su víctima. Como podemos ver, muchas de estas películas estuvieron basadas en obras literarias del terror, la única fuente que tenían al alcance de este género. También, y tristemente, muchos de estos materiales están perdidos en el tiempo para siempre.
teniendo solamente unos fragmentos, que nos ayuda a ver cómo es que fueron filmadas. En resumen, la década de 1910 fue un periodo de experimentación y establecimiento de las bases para el cine de terror. Directores innovadores y nuevas técnicas cinematográficas ayudaron a dar forma a un género que continuaría evolucionando en las décadas siguientes.